nos deberíamos sentir orgullosos de lo que hemos construido hasta ahorita. Porque estoy seguro que hace 20 años, cuando las autoridades proyectaron el crecimiento del país, estoy seguro de que no se imaginaron que iba a crecer a los ritmos que año a año están creciendo, pase lo que pase lo que pueda volver a pasar. Lo que sí es seguro es que el Perú va a seguir creciendo y no nos puede volver a suceder lo que pasó hace 20 años. ¿Qué tal? Bienvenidos a Agroneusos Perú. Mi nombre es José Calderón. Vamos a hablar ahora de un tremendo cónclave que ha habido en la reunión de los titanes portuarios del Perú para mirar lo que puede ser el Perú y debe ser el Perú ya no a 20, 30 años, sino al año 2100. Se está pensando ya en modo Singapur y esto ya no es un secreto. La reunión de cónclave fue hace unos días en la Cámara de Comercio de Lima y creo que vamos a hacer alguna introducción de lo que fue. Mientras la política peruana debate el ser o no ser en lo que estamos viendo estas elecciones, en la Cámara de Comercio de Lima no habían dudas y se discutía qué hacer con una nación que crece más rápido que sus propias carreteras, más rápido que sus ciudades y sobre todo más rápido que su burocracia. Ha sido una cumbre abierta, silenciosa en parte para la mayoría, no para nosotros. Es que las comunicaciones, sea del sector privado portuario como del sector estatal, sean aduanas y otros organismos, están siendo muy por debajo de lo que se necesita para hacer una cultura portuaria, que es lo que empuja, ¿no? Ahí están entonces los operadores de los mayores terminales marítimos, representantes, por ejemplo, de la Marina de Guerra del Perú, ejecutivos extranjeros que observaban el litoral peruano como una de las apuestas más prometedoras del Pacífico Sur y también encontramos en esta reunión algunos representantes del Estado, pero vamos desgranando. El anfitrión, Alberto Evo Aguirre, hay que decir, es un articulador de tiempo, de consensos empresariales, uno de esos personajes que difícilmente hay en el sector privado, pero que en este caso se ha cargado el pleito durante décadas para empujar leyes e inversiones cuando el Perú todavía ni siquiera creía en sí mismo, hoy día sí cree. Su mérito está en este caso en haber sentado en una misma mesa a puertos competidores, ¿ah? Porque ¿ustedes qué creen? ¿Que solamente es saludarse? No, se están disputando la carga, ¿no? En el Perú ya no se habla ahora de contenedores. Se piensa en quiénes los van a llenar, por ejemplo, mercadería de Brasil, de Bolivia, de China, con corredores mineros, de agroexportadoras, pero agroexportación masiva, de barcos gigantescos de 400 o más metros, que hoy ya los hay, que hoy ya los hay, por cierto, en una costa que promete, no promete, y está siendo una especie de columna vertebral comercial de Sudamérica. Y en el fondo la gran obsesión en esta reunión fue una sola: cómo evitar que el crecimiento termine colapsando al propio país. Y para esto tenían al lado de ellos a todos los técnicos premium del Estado, que son los que tienen que ver en la parte de la infraestructura que va a acompañar los puertos, desde la Autoridad Portuaria Nacional hasta por inversión y también la Intendencia de Aduanas, por no decir otros. Entonces se propusieron muchos problemas. No se puede crecer si la carga se estanca entre la zona productiva y el puerto de embarque. En efecto, hace 23 años, esto dijo el señor Evo Aguirre, pedimos a los gobiernos que se construyan carreteras camioneras para la carga, que no pase por las ciudades, reclamó. La digitalización, otro tema. La digitalización aduanera portuaria. Es urgente por la reducción de tiempos. En materia aduanera y portuaria se deben de integrar procesos entre exportador, importador y no cargar con la ineficiencia de las instituciones públicas que no comparten la información de manera oportuna. Este misil lo encajó alguien que está muy cerca. Ya les digo quién, la aduana. Pues dijo a Edo Aguirre: entré al Callao online para ver costos. Un contenedor en Paita, ¿saben cuánto cuesta? $1.500 llevarlo de la nave a un depósito sin haber hecho la nacionalización. En Chile, comparó, el mismo producto cuesta $600. Y en Valencia, Deporte de Valencia, España, 480 euros. Entonces se pregunta, ¿tenemos competitividad? Y aquí vino el tremendo dardo misil sobre la aduana, sobre el Estado. Acá en esta reunión, y había mucha gente, porque se tuvo que habilitar incluso otra sala, en esta reunión, ¿han venido ministros? No, no habían. Y si no vinieron,
Se les extraña, dijo Evo Aguirre, porque tenemos que juntar el privado con el Estado para las grandes soluciones. Tal vez esto lo sintió y muy fuerte el intendente nacional de control aduanero, Karim Noriega, quien tal vez necesitaba, por lo menos en este grupo, dar a conocer lo que el gran público desconoce. Es que la verdad que la aduana y los puertos y todos estos están haciendo muy poco para darse a conocer, para que el país los valore, para que nadie esté impugnando cada cierto tiempo que por qué se está extendiendo la concesión, que por qué suban las tarifas o por qué bajan. Efectivamente, le falta comunicaciones. Agronegocios Perú está tratando de procesar de una manera bastante entendible lo que todo peruano debía saber, porque en Singapur o en Shanghái todo el mundo sabe lo que es su puerto, ¿no? Bueno, la señora Karim Noriega de Control Aduanero, de la Intendencia Nacional de Control Aduanero, aclaró, y esto parece que fue para el señor Evo Aguirre, en 10 años el despacho aduanero de mercaderías de Levante ha reducido su tiempo en un 70%. Es decir, de 112 horas saltó a 36. Bueno, obviamente en este sector público y privado las comunicaciones, como le dije, no fluyen como deberían, ¿no? Pero ya sobre el crecimiento, vamos a hablar del tema, vamos a los hechos. ¿Qué pasa? Si es que hay carga, aparecen las grandes navieras, eso es un hecho. Pero esto lo amplió el gerente general de Tisur, el operador del puerto de Matarani, Mauricio Núñez de Prado. Y detrás de esta frase había toda una declaración de ambición. Matarani ya no quiere ser visto únicamente como un puerto minero, que lo es. Hace poco se vienen inversiones para ampliar el parque, el patio de carga, me parece con 500.000 toneladas, es una cosa brutal, porque tiene inversiones BlackRock también, ¿no? En realidad este puerto también sueña, dijo, convertirse en una puerta de salida de la agroexportación del sur. Así. ¿Pero a qué se debe esta expresión? Primera vez que la escuchamos. Lo que pasa es que proyectos agonizantes del sur empiezan a mostrar signos de vida, concretamente el gigante dormido, Maje, Siguas 1 y 2. En el mundo están viendo en grande este asunto y empiezan a imaginar a este proyecto como una futura huerta planetaria. Sí, no nos extrañemos. En Cosco Shipping Ports, Chancay, el discurso ha sido parecido, pero más agresivo. Su gerente adjunto Jorge Guillén habló precisamente de soñar en grande. Pero aclaremos, cuando uno escucha a Chancay hablar de grandeza, no se refiere solamente a los barcos. El ejecutivo habló de carga sobredimensionada que se viene, mercancías que pronto ni siquiera van a caber debajo de los puentes, que puedan correr correctamente por carreteras, y también de lo que se viene, las cargas IMO, que es material peligroso, gigantesco, ancho, indispensable para la minería o la industria en la medida que se quiere tener. Estamos pensando como Singapur. En otras palabras, el Perú está construyendo puertos de primer mundo conectados todavía a carreteras del pasado. No tenemos carreteras camioneras como en otros países. En otras palabras, el Perú no está viendo algo que deberíamos de tener todos en conciencia, en nuestra cultura debería estar, en los colegios. El problema también debería verse. El problema de los puertos está afuera de los puertos, porque ya son muy modernos. El ejecutivo de APM Terminals, operador del muelle norte del Callao, Manuel Galut Barriga, ha sido claro y sin decorados y se ha referido al puerto, al tráfico portuario del Callao. Ha anunciado, sí, nuevas inversiones, más capacidad, modernización, que ya lo vemos con el granero más moderno del continente, en términos de maíz, trigo, ¿no? Admitió que todo termina chocando con la misma pared, la congestión terrestre. Falta un antepuerto, faltan accesos, orden para los miles de camiones que rodean diariamente el Callao. Bueno, acá vamos a lo más inquietante, después de esta sinceridad. Otros puertos también intentan amortiguar esto, como por ejemplo el puerto de Paracas. Ahí estaba Ravi Vilela, su gerente comercial de este terminal de Paracas. Consideró que esto es una alternativa regional, pero tampoco esto quita que la carretera de acceso sea pues una maravilla. Y ese también es un problema, ¿no? La nueva competencia portuaria ya no consiste solamente en tener mejores y cada vez más grúas, destinos y servicios, que es lo que viene pasando a pasos gigantes, sino consiste en quién logra integrarse más rápido en el territorio productivo. El gerente de DP World, Marco Hernández, lanzó una cifra que dejó al auditorio en silencio. ¿Un masaje al ego, tal vez? No lo sé, pero esto es algo que a todo el mundo encanta. 13 millones de personas son el hinterland del Callao, cuyas vidas dependen de lo que entra y sale por el Callao.
Interesante, ¿no? Y otros datos mostró. El Callao conecta con 52 de los puertos más importantes del planeta. Después mencionó algunos detalles que algunos no lo consideran, pero hay que considerar, ¿no? Lo pequeño en términos portuarios es gigante. Por ejemplo, a veces hay una caída internacional en el precio del acero y de pronto los contenedores, la carga sube de 9 a 12, los barcos que están esperando la carga o descarga de acero. Y entonces toda la cadena logística del puerto, los accesos, las avenidas, los antepuertos, se vuelven una locura. Sea Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias. Los elogios a la nueva ley de cabotaje estuvieron entre los elogios que también se han dado a lo avanzado. Pero lo bueno de este sector es que se siente que no es conformista. Siempre quiere más, más, más para tirar, para patear al país hacia arriba. Esa patada hacia arriba ha sido lo interesante. Ves que el mar peruano empieza a verse como una panamericana acuática del continente, llena de feeders que conectan los puertos vecinos, hacen transbordos y alimentan, así como el metropolitano, las rutas hacia Asia. Chancay en su poco tiempo de vida ya articula conexiones de feeder desde nada menos que el puerto de Balboa en Panamá. Esto para mí era nuevo. Colombia, puerto de Paita, Callao. Es decir, además vienen más rutas hacia Chile y Matarani, o de Chile y Matarani. Este es el punteo que va haciendo por toda la costa como el metropolitano, pero en gigante. Todo esto explica por qué algunos ejecutivos creen que el Callao podría triplicar su movimiento de contenedores hacia el año 2060. La discusión ha terminado entrando en un terreno todavía más ambicioso, la digitalización. Muy importante. No solamente los puertos, sino toda la cadena logística, aduanas, carreteras, almacenes, trazabilidad, permisos, todo que vaya como un anís, monitoreado al máximo, cada centímetro en el menor tiempo posible. Los operadores están dirigiéndose ahora, se pudo sentir, a una cadena inteligente donde cada contenedor pueda seguirse desde el campo agrícola o la mina hasta el barco que parte hacia el Asia. Esto es pensar, repito, como Singapur, como Shanghái. La conclusión de este encuentro, ¿qué diría? Fue brutal en la simpleza, en la claridad. Cualquiera podía entenderlo, pero es una pena que muy poca gente lo sepa. Es una pena que no tengan orgullo, que no coloquen como una escarapela esto. Es que el futuro portuario del Perú ya no depende únicamente del cemento, el acero o de las grúas gigantes. También es el futuro de la rapidez de carga de otros países. Qué tal responsabilidad que tiene Perú ahora y todavía no somos conscientes, ¿no? Por eso el anfitrión Alberto Aguirre cerró el conclave con una Podemos frase: tener la inversión privada y el Estado deben ir juntas. Vamos a seguir hablando de puerto, de estas reuniones en las siguientes ediciones de Agronegocios Perú. Viene mi análisis del Oitisur, mi análisis lo señalado por Chancay y también lo que se ha señalado en los muelles del Callao. Podemos tener terminales muy modernos, pero si los accesos urbanos y viales no acompañan, la eficiencia se pierde antes de llegar al puerto. Podemos tener mejores equipos, mayor capacidad operativa, nuevos proyectos, pero si la carga se detiene por congestión, especialmente Callao, creo que todos conocemos el caso de Callao. Tenemos autoridades en el foro, ministros, congresistas. Un saludo para ellos si vinieron. Vinieron, un mensaje. Se les extraña, porque ellos tienen que participar. Es que tenemos que juntar, como dijo Raúl, al privado con el Estado. Falta de antepuertos, trámites duplicados, escasa interoperatividad digital. El resultado, más costos para el exportador, más costos para el importador, y el consumidor final es el que paga la factura. Hace 23 años que le pedimos a los gobiernos que han pasado por el Perú que se construyan las carreteras camioneras para que la carga de importación y exportación no pase por las ciudades. La respuesta es: no se oye padre. Al día de hoy, en muchos países esas carreteras están ahí y no tienen lo que vive el Perú, tributación y aduanas. La ley de aduanas y su reglamento deben ser el camino para exportar e importar, que nos haga ir de la mano en los procesos, en puertos, embarque, desembarque, pronto y eficiente. Mejor y más rápido que como lo hacen los países que compiten con nosotros, especialmente aquellos
por los que hemos firmado tratados de libre comercio. El exportador y el importador no deben cargar con las ineficiencias de las instituciones que no comparten información de manera oportuna. Acabo de hacer una consulta, bueno, no acabo, hace 2 semanas, sobre un tema con la aduana. 2 semanas. No hay respuesta. La digitalización debe permitir que la carga fluya con más seguridad, mejor control, pero con menos costo. No se trata de eliminar la función pública, tampoco de eliminar los controles que se necesiten. Se trata de darle efectividad. Anteriormente las rutas tenían un tiempo de movilización de 45 días. Hoy en día, con las rutas establecidas, la primera ruta que viene de Chancay, Manzanillo, de Shanghái, Manzanillo, Chancay, con un tiempo de 25 días. Y posteriormente tenemos la ruta que viene desde Chancay hacia Shanghái de 23 días. Obviamente hay una recalada en los puertos del Asia que terminan en Manzanillo y luego en Chancay para regresar a Shanghái. Y por otro lado, en la otra ruta de regreso hay un movimiento adverso en la parte latinoamericana con la conexión luego directa hacia Shanghái. Luego vienen las partes alimentadoras con los feeders que se han ido incorporando nuevas rutas, que tenemos la primera ruta que viene desde Balboa, la parte de Panamá, viene recalando por Colombia, Paita, Chancay, Callao, y tenemos la otra ruta que ya es en la parte de interconexión con el Ecuador y con Chile, que vienen alimentando también igualmente desde Ecuador hacia Callao, Chancay y viceversa, y hay otra que viene directamente desde Chile hacia Callao y Chancay. Obviamente, pues, conforme van pasando los días y los meses, hay nuevas rutas que se van a ir incorporando para poder movilizar la carga, ¿no? Dentro de las conexiones es importante mencionarlo, que de las conexiones que ya tenemos con Matarani, de las conexiones que se tienen con Callao, y que está generando un cambio importante de la cadena del movimiento logístico de los contenedores propiamente dicho, ¿no? El puerto de Chancay es un puerto multipropósito en el cual, como bien ha dicho Marco, las rutas para contenedores son específicas donde tienen los días de llegada y los días de salida. Sin embargo, el puerto tiene la capacidad para poder mover la parte de graneles, la parte de carga rodante, la carga general, y cada una de estas rutas ya vienen preestablecidas por el charter del propio cliente que llegan a lo largo del mes en los periodos respectivos hacia el terminal, ¿no? Entonces, principalmente en la parte de la ruta de la parte de contenedores, tenemos 2 rutas principales de la conexión de Asia hacia Latinoamérica y de ahí 3 rutas alimentadoras en la parte netamente de Latinoamérica, ¿no? Si bien es cierto, los puertos regionales se deben a su hinterland y debido a eso es que se desarrollan, no dejan de tener problemas en la parte estructural, en la parte vial, el mejoramiento de las vías de evitamiento. Hoy día tenemos, si bien es cierto, se ha desarrollado en los últimos años las carreteras, la Panamericana, la vía Libertadores en el caso de la conexión que hoy día tiene Paracas con la Sierra Central del Perú y por donde hoy día desarrollamos negocios sumamente importantes que quizás no se ven, pero hoy día desarrollan muchas regiones del Perú y a su vez con el sur del país. Consideramos que el desarrollo de vía de evitamiento, mejoramiento de asfaltados y la concepción de los temas ferroviarios van a ser puntos que se tienen que desarrollar en el futuro en una agenda mucho más concreta de la que hoy tenemos, ¿no? Porque es importante recordar que el puerto del Callao alimenta a 13 millones de personas. El hinterland del puerto del Callao somos 13 millones que manejan el 95% de las importaciones y 73% de las exportaciones que maneja el Perú como país, que atiende 19 de los 25 servicios que recalan en el país, con conectividad a 52 puertos en el mundo, lo que genera bastante diversidad y bastante conectividad, que es lo que nos ha puesto en el puesto número 4 de conectividad en Latinoamérica. Considerando eso y considerando que el puerto del Callao tiene que seguir creciendo, son las propuestas de inversión firmes que DP World está planteando para no solamente hacer un antepuerto que funcione,
no solamente dar más citas, porque el número de citas, más allá de que pueda ser bonito un número mayor, si el 25%, como menciona Manuel, no se cumple por falta en la gobernanza o en la accesibilidad, no solamente del puerto, sino también hacia el Callao, es que todo eso tenemos que resumirlo en inversión. En inversión lado mar, para que los barcos puedan seguir entrando y saliendo y cargando y descargando los contenedores que tienen según su contrato comercial, para que no se queden en los depósitos, para que no se queden en los puertos, para que no se queden en las vías y para que no sigan generando estrés en esa cadena logística que tanto necesita fluidez. Y es por eso que el antepuerto lo que genera es una inversión inmediata que bordea los 235 millones de dólares, porque no es solamente un gran parqueo de camiones, también tiene que estar conectado con los sistemas de la gobernanza que mencioné, y lo más importante es que tiene que hacer fluir al primer puerto del Perú, para que esos 19 servicios que llevan la fruta, que llevan nuestros productos bandera, sigan entrando, sigan saliendo, para que la importación que alimenta a esos 13 millones de personas que son el hinterland del puerto del Callao, siga fluyendo. Y es por eso que en mi primera pregunta mencioné que lo más importante ahora es el punto de inflexión que tenemos junto con las autoridades para seguir invirtiendo. La inversión es prioritaria. DP World ha invertido cerca de 800 millones de dólares en su primer contrato de concesión, y dentro de la segunda propuesta estaríamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares para seguir haciendo el puerto del Callao el primer puerto del país. Gracias, Cintia. Es importante tener una interconexión con Callao. Podemos pasar de la gambeta de 4 carriles a 2, 3 y 1 que llega en la parte de Ventanilla, donde se ha caído una parte de la vía que conecta con la Panamericana Norte, y que es un proyecto que tiene ya varios años en proyección y aún no se desarrolla, y que esto ayudaría enormemente en la interconexión con el Callao, y no solamente eso, sino el proyecto del Parque de Ancón. Y luego pasamos desde el peaje de Ancón, que viene el par vial, que también, como se mencionó, tiene varios años, y no tanto por la llegada del puerto de Chancay, sino que ha habido una serie de accidentes en Pasamayo y en la variante que han conllevado a que el Ministerio de Transportes haga y plantee un desarrollo de esta vía, donde obviamente genera la pasada del peaje con una vía ya direccionada de la parte sur hacia el norte, y volver Pasamayo de norte a sur, que es un punto que está ya hace varios años en desarrollo. Esperemos que el Ministerio de Transportes lo ejecute desde el próximo año, que es algo que ya está en cartera y que debería de completarse. Luego ya viene con la llegada del puerto de Chancay, la visión que se ha dado con el nuevo plan de desarrollo urbano, que lamentablemente también aún está pendiente de aprobación, donde ya se considera las vías de evitamiento para poder sacar, que actualmente tenemos la Panamericana Norte con la conexión del puerto, con el complejo de ingreso nuestro, pero hay una ruta también de evitamiento que se está planteando, que sacaría la carga de toda la ciudad de Chancay y la proyectaría desde el kilómetro 76 hasta el kilómetro 95, que eso ayudaría bastante para no generar el problema que ahorita ya tiene el Callao, que tiene la ciudad de Lima con la carga pesada, ya se estaría proyectando con esta nueva vía de evitamiento. Pero luego tenemos las otras interconexiones, y ya no tanto mirando Callao, sino mirando ya hacia Chancay. Tenemos la ruta de Río Seco, que viene en la parte de Churín, Sayán, Ollón, Aco, que llega hasta Pucallpa, que falta un tramo de conexión, y tenemos las otras rutas que ya se han mencionado en la parte de la periferia que se pueden desarrollar. Y yendo ya a la parte ferroviaria, creo y todos somos conscientes del gran trabajo que ha hecho la autoridad portuaria en todos estos años, desde la creación de una autoridad portuaria nacional, donde se ha visto la proyección y el crecimiento de los puertos. Creemos nosotros que se tendría que crear una autoridad autónoma ferroviaria que pueda mirar en macro el desarrollo ferroviario a nivel nacional, y que pueda pues implementarse el tren de la costa y las interconexiones en cada uno de los puntos centrales, ya sea en la parte norte, centro y sur, de una interconexión de vía férrea, que sería importante para reducir todos los costos de la cadena logística, que bien lo estamos mencionando en la parte vial que se está generando, o bien mencionamos también las citas que se pueden generar, y a veces que los propios transportistas no pueden retirar, o tienen ventanas para retirar la carga y que lamentablemente a veces no se dan, y el puerto opera 24/7 y que tiene todas las ventanas para poder movilizar y agilizar la carga, ¿no? En ese sentido,
sí hay esos planteamientos que creemos nosotros que son importantes, que ya están considerados como parte del desarrollo en la parte norte, y hay que considerar también que estos diseños deben de incluir, tenemos cada uno de los puertos, problemas también porque hay requerimientos de carga ancha, carga sobredimensionada, tenemos la carga IMO, que tiene su propio trámite para poder movilizarse en las vías nacionales, y que la proyección de las nuevas vías debe de acoger todos estos nuevos equipos que necesitan en la parte minera o en la otra parte, o en otras industrias, donde son equipos que vienen obviamente en ancho y en altura, y que hay que proyectar puentes, vías, interconexiones, giros, y que tenemos que mirar a nivel de macro para que se pueda hacer un desarrollo bien planificado y bien ejecutado, ¿no? Las inversiones que hemos ejecutado han demostrado fácticamente que el Perú no solamente está en capacidad de tener, en fin, de llenar las brechas de infraestructura, sino además de competir con otros países de la región. ¿Qué es lo que se viene? Tenemos ahora la posibilidad de presentar los terminales propuestas de inversión fuera de las áreas de concesión, y eso ser correspondido con una extensión del plazo. Creo que el Perú tiene actores de talla mundial en el sistema portuario que traen experiencia y conocimiento. Y el Perú no puede esperar más en llenar esas brechas de infraestructura que tienen un impacto en la vida de todos los peruanos. Se vienen 30 años por delante, nuestra compañía está evaluando proyectos para presentar propuestas que tanto por el lado del terminal, dentro del terminal, como fuera del terminal, haga que mejore la conectividad, mejore el comercio exterior y finalmente la infraestructura que se desarrolle quede al servicio de todas las comunidades que nos rodean y además de todos los usuarios. Entonces, eso es lo que se viene, más propuestas de inversión. La compañía ya está por ejecutar las obras de la etapa 3B ahorita. Eso conllevará a estar con una inversión de aproximadamente 900 millones de dólares, pero se vienen propuestas de inversión que también planteen inversiones adicionales de probablemente 1.300, 1.400 millones de dólares más por los siguientes 30 años de la concesión. Nos deberíamos sentir orgullosos de lo que hemos construido hasta ahorita. Porque estoy seguro que hace 20 años, cuando las autoridades proyectaron el crecimiento del país, estoy seguro de que no se imaginaron que iba a crecer a los ritmos que año a año están creciendo, pase lo que pase lo que pueda volver a pasar, pero lo que sí está seguro, o lo que sí es seguro, es que el Perú va a seguir creciendo y no nos puede volver a suceder lo que pasó hace 20 años, que nosotros, por esa falta de tratar de seguir soñando en grande, dijimos, ok, el Muelle Sur es hasta acá. Y hasta ahí se construyó y un poco más. Ese poco más son 330 millones de dólares. Pero ya no hay más donde seguir creciendo, porque ahí está el canal de ingreso y de salida. Por lo tanto, hoy estamos en el momento clave de volver a visionar, de volver a soñar en grande y decir, el Muelle Sur y el Puerto del Callao tiene que seguir creciendo y no limitemos ese crecimiento más allá del 2066, sino hay que ir hasta el 2100 y en adelante. Porque de que el Perú va a crecer y lo tenemos como muestra un botón de lo que hemos venido creciendo en los últimos 15 años. Gracias. Lo vemos en resultados. En la última década se ha podido minimizar el tiempo total de despacho aduanero de las mercancías. Hemos tenido una reducción de estos tiempos total de levante de la mercancía del 70% en la última década. Estamos hablando de pasar de 112 horas en promedio que se tomaba dar la liberación de las mercancías en el proceso de importación a 36 horas que se ha llegado en el año 2025, ¿no? Esto pues permite que el usuario de comercio exterior pueda tener una predictibilidad sobre el despacho de su mercancía, sobre el arribo de su mercancía, sobre el tipo de control al cual va a estar sujeta su mercancía, pueda también que los puertos puedan organizar la operatividad logística para poder dar salida a esta importación, ¿no? Son esfuerzos que viene realizando la administración aduanera muy de la mano con las otras entidades que intervienen dentro de este proceso logístico.
Estamos hablando de lograr una interoperabilidad a nivel de la BUCE, toda vez que también implica en el tema del despacho anticipado la incorporación de los documentos digitalizados, ¿no?